Hola, hola, vamos a continuar con la grabación del siguiente video y en este caso vamos a crear nuestra clase DBAdmin. Entonces ahora aquí vamos a darle agregar, vamos a darle clase. El nombre de la clase podría llamarse de cualquier forma. Nosotros le vamos a llamar DBAdmin. No recuerdo si ese fue el nombre que le dimos en clase, pero esta clase es el que nos va a administrar los datos en la base de datos, o nos va a permitir poder afectar o traer información de la base de datos. Entonces vamos a darle agregar. Bien, en la parte de arriba vamos a traer una librería using system.windows.forms. Vamos a traer la librería using system.data y vamos a traer la librería using system.data.sql client. Listo. Ahora bien, dentro de admin vamos a crear unas variables públicas que queremos utilizar o vamos a utilizar en la clase para no estarlas declarando. Entonces vamos a declarar un SQL command y le vamos a llamar com. Entonces aquí estoy declarando un comando y este es encargado. Entonces el comando es el encargado de ejecutar las consultas en la base de datos, en la base de datos. Ahora necesito un public, necesitamos un comando, necesitamos un data reader. Entonces sería un SQL data reader. Entonces acá punto y coma, y entonces acá es el encargado. Aquí no le di nombre y lo voy a llamar reader. Entonces aquí este va a ser el encargado de consultar, o sea, leer la base de datos. Cada vez que yo haga un select, lo vamos a poder traer ese resultado del select en un data reader. Luego vamos a necesitar un data table. Entonces public data table y le vamos a llamar record set. Entonces aquí este va a ser el encargado de manejar los datos, el resultado, manejar el resultado, los resultados de las consultas de selección, o sea, hacer select, o sea, de los select. O sea, la información la vamos a dejar en data tables para nosotros poderla operar. Bien, vamos ahora a crear un método. Este método se va a llamar, dijimos que le íbamos a llamar dbm tasker. ¿Qué es lo que hace este método? Este método es encargado, o será el encargado de insertar, actualizar y eliminar registros en la base de datos. Eliminar registros ahí solamente. Y ahora aquí vamos a ponerle fin método dbm tasker. O sea, es multitarea por las tres tareas que puede hacerlo. Entonces vamos a ponerle un public void y se va a llamar dbm tasker. dbm tasker. Abro y cierro, abro y cierro. Ahora bien, este método va a recibir dos parámetros. Va a recibir un parámetro obligatorio llamado query y va a recibir un parámetro msg y lo voy a dejar opcional. Bien. Ahora, dentro vamos a crear un bloque try, un bloque catch y un bloque finally. El bloque try es lo que se va a intentar realizar. En el caso de que haya error, va a caer en el catch, y el finally es algo que siempre se va a hacer. Entonces bien, vamos a declarar o vamos a crear una instancia de nuestro objeto comando. Entonces yo voy a decir que con va a ser igual a new SQL command. Y en esta parte vamos a recibir, este comando recibe dos parámetros. Número uno, recibe
la consulta que va a ejecutar, y recuerde que la consulta se la va a enviar desde el formulario que sea al momento de hacer la llamada a este método. Entonces lo que va a ejecutar va a venir en query. Ese query puede ser un insert into, puede ser un update o puede ser un delete. Y luego vamos a pasarle la variable de conexión. Recuerde que la variable de conexión está en clases.conexionBD y se llama con SQL. Ahora bien, hasta aquí lo que tenemos ahora es, ya tenemos el comando listo. Ahora voy a abrir la conexión a la base de datos. Para ello recuerde que tengo que poner clases.config conexionbd.openConnection. Aquí abro la conexión a la base de datos. Ahora voy a ejecutar el comando. Entonces el comando, recuerde que es el encargado de ejecutar las consultas. Entonces le voy a pasar su método execute nonQuery. Cuando nosotros hacemos un insert, un update o un delete, lo hacemos con el método execute nonQuery. A diferencia de que utilicemos un select, ya no es execute nonQuery, sino execute reader. Ahora bien, hasta aquí es donde se realiza, aquí es donde se va a afectar la base de datos, sea que se inserte, se actualice o se eliminen registros en la base de datos. Ahora voy a liberar el comando con el comando dispose y voy a cerrar la conexión a la base de datos. Entonces vamos a ponerle aquí clases.conexionbd.closeConnection. Entonces ahora ya he cerrado la conexión y ahora voy a mandarle un mensaje al usuario. Le voy a decir que sí, porque recuerde que ese parámetro es opcional, el mensaje, o sea, lo que venga acá. Entonces le voy a decir que si MSG es diferente de vacío, entonces voy a mandar un mensaje diciéndole messagebox.show y le voy a pasar acá MSG, coma, aquí le vamos a mandar un mensaje de éxito y luego le vamos a poner los iconos, los botones de OK y le vamos a pasar el icono de information. Listo. Ahora bien, hasta aquí ya tenemos nuestro método dbmtasker. Ahora, en el caso de que haya un error, lo vamos a cachar acá. Entonces sería SQL exception error. Ahora messagebox.show error.message. O sea, si hay un error, lo va a mostrar acá. Y en el caso del finally, recuerde que el finally lo que va a hacer es revisar si la conexión está cerrada. Entonces en ese caso vamos a llamar a clases conexión db y a su método endsConnection. Que va a hacer es revisar si la conexión está abierta y si está abierta pues va a cerrarla. Este es nuestro método dbmtasker, o sea, el método encargado de insertar, actualizar y eliminar registro. Ahora bien, vamos a crear otro método. Cada vez que nosotros querramos insertar un registro, vamos a hacerlo a través de este método. Igual que cada vez que querramos hacer un update, lo vamos a hacer con este método y también al momento de eliminar, lo vamos a hacer con este método. Podríamos, en esta parte, quiero que sepamos que yo podría crear un método para insertar, o sea, solamente para insertar, un método para actualizar y un método también para eliminar. Pero aquí yo he querido simplificar la tarea haciendo que este método pues pueda hacer las tres tareas. Ahora, ya para seleccionar no puedo utilizar este método porque el método es diferente. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Entonces acá este método le vamos a llamar método, no recuerdo cómo le llamamos en clase, déjenme hacer pausa para seguir la secuencia, solo voy a ir a revisar qué nombre le dimos a ese método. Listo. El método se llama find or fail. Find or fail. ¿Qué significa? O sea, esto si lo traducimos al español significa encontrar o fallar. Entonces, dicho de otra forma, este método es el que va a verificar si la información que estamos consultando se encuentra o no. Entonces, este método va a ser el encargado de consultar. O sea, cuando digo consultar me refiero a select una tabla, porque luego vamos a tener que hacer otro para varias tablas, ¿verdad? Entonces bien, vamos acá, o también podríamos hacerlo
que no necesariamente sea para una tabla, sino que sea para varias tablas, pero voy a hacerlo de esta forma. Entonces sería aquí lo poner fin método final fail. Bien, entonces en esta parte vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un public void y le vamos a llamar a este método público find or fail, find or fail. Abro, cierro, abre, cierro. Y este va a recibir dos parámetros obligatorios y un parámetro opcional. Número 1 va a recibir campos, eso es obligatorio. El segundo parámetro obligatorio va a ser la tabla. Y el tercer parámetro es opcional, porque no siempre vamos a mandar una condición. Entonces sería string condición. Y acá le vamos a poner abrir y cerrar comillas. Indica que cuando no se pase, se va a asumir que no tiene. Entonces bien, en este caso vamos a poner también un bloque try, un bloque catch. Ojo, acá estoy fallando en algo. Este método me va a retornar un valor, entonces tengo que declararlo de forma diferente. Entonces sería un public data table. O sea, esto ya me está diciendo que este método, porque le pasé un tipo de objeto que me va a retornar un valor. Entonces acá yo voy a decir que record set le puse, voy a ir a corregirlo. Entonces acá es record set con T. Vuelvo abajo. Entonces ahora aquí record set, voy a crear un nuevo objeto de record set igual a new data table, ¿va? Bien, entonces ahora aquí al final del finally voy a poner un return de record set. Ahí está. Bien, ahora dentro del try voy a declarar un comando. No, primero necesito un string query, que sería la consulta. Y query va a ser igual a, aquí voy a armar la consulta yo. Select, espacio, luego más, campos. Luego más. Y aquí voy a separar y voy a poner from. Luego más. Luego el nombre de la tabla. Entonces aquí, tabla. O sea, recuerde que esto me va a decir select. Aquí va a pasar los campos, por ejemplo, select, código, nombre, apellidos. Luego from. El nombre de la tabla que le haya pasado aquí, y luego le vamos a pasar aquí where, y luego viene la condición, punto y coma. Dejo este espacio acá porque si no dejo este espacio se va a mezclar, se va a unir con este y ya eso me va a volver un error, igual acá que en el caso de la condición. En el caso de la condición no sé si pasarle, dejarle el where o no. Pero vamos a dejarle aquí where más condición. No, entonces no le voy a pasar el where, porque si no me daría un error. Entonces ahora aquí voy a dar un espacio solamente y luego más condición. Quedaría así. ¿Por qué borré el where de donde lo tenía? Porque independientemente de que no le pase a condición, siempre me iba a quedar así. Select, asterisco, por ejemplo, from clientes. Y luego iba a pasar where, pero en el caso de que yo no le pasara condición iba a quedar esto y me iba a dar error. Entonces en cambio si yo lo pongo acá y indico que ese valor puede quedar vacío, entonces el where tengo que pasarlo como parámetro, entonces me quedaría así, porque ya lo demás, si no hay nada, pues no le va a poner nada por acá. Bien, ahora necesito un comando. Nuevamente voy a crear un nuevo objeto de comando diciendo que va a ser un nuevo SQL command. Y este va a recibir dos parámetros. Primero lo que queremos que ejecute, y eso lo tengo en query. Permítame. Esto está en la variable query. Y lo otro es la variable de conexión, que está en conexión BD y se llama con SQL. Ahora necesito abrir la conexión a la base de datos. Entonces para ello digo classes.conexionbd.openConnection. Listo. Ahora, como es un select, yo necesito almacenar ese resultado en una, ¿cómo se llama? En un objeto. Y ese objeto es un reader. Entonces ahora aquí voy a decir que reader, que está arriba, recuerde que es un data reader, va a ser igual a com.executeReader.
Entonces aquí lo que estoy haciendo es que estoy sacando los datos de la tabla que coincidan con la consulta o que me devuelva esta consulta y los voy a almacenar acá. Voy a tratar de hacerles un ejemplo. Nosotros tenemos una tabla, imaginemos que es nuestra tabla que productos podría ser. Entonces déjenme hacer algo aquí. Quiero dibujarla con unos 3 o 4 campos, filas. Y aquí vamos a hacer otra. Esta es mi tabla, ¿eh? Entonces lo voy a anotar acá para que entendamos que esta es la tabla de la base de datos. Entonces es tabla clientes. Ahora bien, el comando lo que va a hacer, aquí imaginemos que voy a dibujarles el comando como una persona. Entonces acá imaginemos que el comando es este. Imaginemos. Entonces aquí voy a hacerle aquí que viene caminando, un ejemplo. Viene caminando. Y en sus manos, acá en sus manos, trae un objeto. ¿Sí? Estas son las manos de él. Pero en realidad voy a hacerlo aquí como que trae algo. Vamos a ver qué más le puedo hacer. Vamos a hacerle esta cosa aquí. Ahora, dentro de esto, lo que él trae, o sea, lo que trae hacia la base de datos, recuerde que él viene caminando hacia la base de datos, a la tabla cliente específicamente. Entonces, dentro de esto, lo que trae es un select, asterisco, from clientes, un ejemplo. Este es el comando. Le voy a dar un nombre aquí, le voy a poner que este es el comando. Entonces el comando trae la consulta, recuerde que es el encargado de ejecutar la consulta y PAS ejecuta eso. Ahora, al ejecutar esa consulta, el mismo comando va a sacar la información que encontró de la tabla o en la tabla, la va a sacar de ahí. Entonces acá imaginemos lo siguiente. Le voy a pasar una condición. Entonces aquí le vamos a poner where y de cliente, un ejemplo, se iguala a 0401, imaginemos. Bien. Y vamos a imaginar que nosotros en nuestra tabla tenemos algunos clientes, por ejemplo un 045, un ejemplo. El nombre imaginemos que sea José Francisco y en apellidos tenga que Pérez Rivera, un ejemplo, Pérez Rivera. Y acá imaginemos que sea Santa Rosa de Copán, la dirección. Ahora, otro usuario, otro cliente, perdón, 04020, un ejemplo, 0420. Imaginemos que el nombre sea Ana Luisa Bográn Morán, un ejemplo, es de San Pedro Sula. Tenemos otro cliente que tenga el 0433, imaginemos, y él es que Francisco, ya está, José Armando Villanueva, un ejemplo. Y San Pedro Sula. Y voy a meter el otro que sería acá 0401. Esta es la tabla 0401 y se llama Julio César Caballero Maldonado y es de Santa Rosa de Copán. Imaginemos nada más. Entonces aquí lo que trae el comando es que anda buscando específicamente a este cliente. Entonces lo saca de ahí y se lo trae, y eso que tiene acá es nuestro objeto reader. O sea, ¿qué fue lo que hice? Y entendamos que esto está en la base de datos, pero ya esta información ya no está en la base de datos, esta información está en memoria RAM. O sea, la sacó y ahora está en memoria RAM. Ahora,
De ese data reader, porque lo puedo llegar a necesitar para poder ejecutar otras consultas, voy a pasar la información a otro objeto llamado data table. O sea, de aquí, ese objeto, de aquí voy a pasar los datos del data reader hacia otro objeto llamado data table. Lo que hago es vaciar, ¿va? Entonces acá este ya es mi data table. Y esto también quiero que sepamos que está en memoria RAM. Entonces aquí rápido yo hago ese movimiento. Entonces una vez que yo tengo esa información, esa se la voy a retornar. Aquí le voy a decir que vamos a retornar el data table, ¿va? O sea, retorno. Y este data table tiene un nombre. Este nombre se llama, el nombre de ese es record set. Ahora, ese se lo voy a retornar al formulario que me haya enviado la consulta. Imaginemos que este sea el formulario de clientes, que es desde donde nosotros queremos mostrar una lista de clientes. Este es un formulario. Y lógicamente desde el formulario fue donde se despachó al comando para que este consultara la base de datos, saca la información en el data reader, saca la información en el data table y se la retorna al formulario ya en una tabla. Podría retornar el data reader, pero me tomaría más trabajo. No es que no lo podamos hacer, claro que se puede hacer, pero retoma más líneas de programación. Además que si yo necesito rápidamente otro reader para poder consultar la base de datos, no podría hacerlo porque no he desconectado este. La ventaja principal del reader es que del data reader es que es más rápido en comparación del data adapter. Pero la desventaja es que no puedo tener varios data readers conectados a la base de datos, solamente puedo tener uno. En el caso de los data adapters es más lento, pero yo puedo tener varios data adapters consultando o afectando a la base de datos. Entonces aquí, por cuestión de eficiencia, lo que yo hago es que obtengo la información en el data reader y rápidamente volco la información del data reader a un data table, y data tables puedo tener todos los que quiera. Esto diría que a mi forma de ver las cosas y lo que he leído es la manera más eficiente de hacerlo. Entonces, es lo que yo creo, ¿va? Ahora bien, entonces acá en esta parte ya la información está en el data reader, o sea, la tenemos hasta acá. Ahora voy a volcar esa información del data reader al data table. Entonces para ello voy a decir que tengo record set. O sea, record set, recuerde que es mi data table, ¿va? Esto que tengo aquí arriba. Y le voy a decir que me cargue dentro los datos que tenga el data reader. Entonces ahora ya la información del data reader pasó al record set y puedo cerrar el data reader. Entonces puedo decirle reader.close. Puedo liberar el comando con el método de dispose y puedo cerrar la conexión a la base de datos con su método classes.connectionbd.closeConnection. Y ahora, entonces acá, si todo esto va bien, la información quedó aquí. O sea, si recuerda, esta información yo no la he desechado, la voy a desechar hasta en el formulario. Ahora bien, en el catch, yo voy a hacer un SQL exception error. Y en el caso de que haya un error, voy a ponerle un messagebox.show error.message. En el caso de que tal vez algo haya pasado, yo siempre voy a revisar que todo haya quedado bien a través de el método ConnectionBD, de la clase ConnectionBD, y el método EndsConnection. Bien, entonces hasta aquí ya tenemos un método FinderFail que recibe tres parámetros. Recibe los campos que queremos traer de la base de la tabla, el nombre de la tabla, y le he pasado acá, esto tiene un error, no debería estar en azul, aquí, y string condition. Esto acá lo que estoy diciendo es que este valor puede ser opcional. Si en el caso de que no, entonces en el caso de que no se pase, se va a asumir de que ese valor está vacío. Entonces vamos a dejar esto por acá y en el siguiente video vamos a trabajar ya en el formulario de login y específicamente utilizando el método FinderFail. Entonces nos quedamos ahí y nos vemos en el próximo video.